Sean bienvenidos todos a un nuevo video aquí en Titano Matemáticas. Hoy vamos a hablar de la divisibilidad, de su notación y de las propiedades que ésta tiene. Vamos a empezar diciendo ¿qué quiere decir divisibilidad? Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un número A, un número B y un número C, tal que estos pertenecen a los números enteros, y tengo especialmente que B entre A es igual a C, pues entonces tengo muy notoriamente que A divide a B. Esto es algo muy fácil de entender. Entonces vamos a ver lo siguiente. Nótese que A o B no necesariamente son enteros positivos. Vamos a decir también un ejemplo en el cual decimos que 2 divide a 4. Pero esto no es necesariamente algo que tenga que ser a fuerza. También podríamos tomar, por ejemplo, a menos 4. Y para este caso decimos que 2 divide a menos 4. Y esto es completamente cierto. Porque, a ver, ¿cómo podemos lograr un menos 4? Multiplicándolo por 2. Porque una divisibilidad también tiene que ver mucho con los múltiplos. Entonces, hagamos uso de menos 4 entre D2 es igual a un entero C. Si realizo esta operación, me da menos 2. Y entonces C sería igual a menos 2. Y esto es claro que si multiplicamos a 2 por menos 2, me da menos 4. Pasando esto, tenemos que seguir con lo siguiente. Las propiedades de la divisibilidad. La primera y la más notoria es que, obviamente, cualquier número se divide a sí mismo. Y esto se conoce como la propiedad reflexiva. Luego tenemos otra propiedad que es la propiedad transitiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que si A divide a un entero B y este entero B divide a un entero C, pues entonces A divide a C. Esto es entendible y no es muy difícil de comprenderlo, porque si descomponemos a B, tiene que ser de la forma A por un algo. Hace rato habíamos dicho que era un entero C, pero aquí ya estamos usando C, así que lo podríamos utilizar, por ejemplo, un entero K, y entonces tienes que B es igual a A por K, y pues entonces ya tienes que si B que es posiblemente mayor cuando hablamos de enteros positivos que A, pues entonces es muy notorio y claro que A divide a C. Vamos a pasar entonces con otra de las propiedades que tienen un nombre en específico en la teoría de números. Sí que se utiliza bastante. Tenemos que si A divide a B por C, y además tenemos que el máximo común divisor de A y B es igual a 1, que A divida a C. Esto está bastante claro. Otra cosa que también se aplica con el máximo común divisor es qué pasa cuando A divide a C y además también B divide a C. Pues aquí veamos algo. Si el máximo común divisor de A y de B es igual a 1, pues entonces podemos juntarlos en una misma notación y esto no nos dirá otra cosa más que A por B divide a C. Además, la divisibilidad no solamente tiene estas propiedades, también se puede utilizar con sumas, restas y multiplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tengo que A divide a A, pues entonces puedo sumarle un múltiplo de A. ¿Y esto qué quiere decir? Que A divide a A más A. Puedo decir que si A divide a B, entonces sumo esto con esto. Y me quedaría que A divide a A más B. ¿Qué cosas no puedo hacer? Si digo que A divide a B y que C divide a D, no puedo decir que A divide a B más D. Porque no sé si A divide a D. Eso es algo que tengo que checar antes de intentar hacer eso. Pero algo que sí podría hacer es multiplicarlas. Y entonces puedo decir que A por C divide a B por D. Combinando estas cosas me pueden salir cosas bonitas con los exponentes, con coeficientes. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo sé que A divide a B y que A divide a C, pues algo que puede salir de aquí
es que A divide a B más C. Si por ejemplo sumara B una cantidad Z veces, pues entonces tengo que A divide a ZB más C. Pero esto también se lo puedo aplicar a C. Y entonces tendría que A divide a ZB más YC. Bien, pues entonces esto realmente puedo hacerlo varias veces. Puedo cambiar ese Z por un B, Y por un C, y me quedaría que A divide a B al cuadrado más C al cuadrado. Y esto partiendo de estas únicas dos premisas. Además, tenemos otras dos propiedades de divisibilidad que también se aplican mucho. Decimos que n divide a 0, siendo n cualquier número entero. 1 divide a 0, porque 1 por 0 es igual a 0. 7 divide a 0, porque 7 por 0 es igual a 0. Y por ejemplo, menos 23 divide a 0, porque menos 23 por 0 es igual a 0. ¿Qué más tenemos? Que 1 divide a cualquier número entero. Y esto es fácil notarlo porque ese mismo entero por 1 es igual a ese número. ¿Qué más tenemos? Que 0 no divide a ningún entero. Porque 0 por cualquier cosa es 0. Y entonces jamás vamos a poder lograr completar ese lado. Pues ahora vamos a reforzar esto con unos pequeños ejercicios. Este es nuestro ejercicio. Encuentra A y B siendo dígitos si 72 divide a 679b. Esto debemos de tener en cuenta que es un número, porque A y B son dígitos. Para esto lo que vamos a hacer primero es ver qué es lo que nos está pidiendo el problema. 72 es un número que está dividiendo a otro. Y entonces A y B pueden tener o no una única solución. Y para ello, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Sabemos que si A y B dividen a C y estos, su máximo común divisor es 1, pues entonces podemos hacer que A por B divida a C. Entonces aplicando este razonamiento, pero echando para atrás, 72 lo podemos ver como 8 por 9. Y entonces lo que haríamos es que A es 8 y B es 9. Entonces vamos a escribir 8 divide a 6, 7, 9b. Y además 9 divide a 6, 7, 9b. ¿Cuál de los dos es más fácil que nos vaya a ayudar? Para esto hay que echar un poco de coco. ¿Cuál es más probable que empezar a resolver la divisibilidad nos dé un camino más fácil? Para esto pensaremos en los criterios de divisibilidad, tanto de 8 como de 9. El de 9 nos dice que es la suma de todos sus dígitos y el 8 que sus últimas 3 cifras sean múltiplo de 8. ¿Qué tenemos aquí? Que para la suma de los dígitos de este número tengo dos incógnitas, A y B. Entonces se nos complicaría querer sacar un resultado directo. Sin embargo, 8, su criterio de divisibilidad es de las últimas 3 cifras. Y aquí ya solo tenemos una variante, la cual es muy fácil de poder resolver. Entonces tenemos que esto implica que para que esto suceda, 8 tiene que dividir a 790b. Y te has de preguntar,
esto todavía suena un poco difícil. Y entonces lo que yo podría hacer es o bien una operación de división, hacer la casita y sacar un cociente y un residuo. Pero en este caso lo que yo quiero que te des cuenta es que, ¿qué pasa si a 800, que es múltiplo de 8, le restas 8, que pues también es múltiplo de 8? Pues entonces te queda 792 y tiene esta misma estructura. Ahora bien, si a 792 le resto 8, pues entonces su valor va a cambiar. Y entonces este 9 ya no va a ser un 9, sino que pasa a ser un 8. Y entonces esto afectaría. Por lo tanto, el único resultado para B es un 2. Ahora, sabiendo esto, ya puedo utilizar el criterio del 9. Y entonces, 9 divide a más 6, más 7, más 9, más 2. En este caso, ya lo único que me importa saber es el valor de A. Puedo hacer esta suma, o también me puedo dar cuenta de que como 9 divide a 9, se cancela. Como 9 divide a 7 más 2, que también es 9, los puedo cancelar. Y entonces ya me queda que 9 divide a A más 6. Y esto es algo más fácil de trabajar, porque como A solo puede tener valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, y pues 9, entre esos 9 números, solo está una vez. Si por ejemplo pudiera poner que A vale 0, pues entonces ya tendría 10 dígitos, y entonces A podría llegar a tener dos valores diferentes. ¿Sí? Pero ese no es el caso. Y entonces, ¿cómo puedo hacer que A... Y entonces, ¿cómo puedo hacer que A más 6 sea igual a 0, sea igual a 9 o sea igual a 18? ¿Por qué digo que a estos? Pues veamos que 0 no puede ser, porque ya tengo un sumando que es mayor que 0. Para llegar a 18 le tengo que sumar 12. Y pues A no puede tomar ese valor, porque ya son dos cifras. Entonces, solo me queda decir que A más 6 es igual a 9, y entonces es evidente que A es igual a 3. Ok, y eso fue todo en este ejercicio. Pues bien, este es el siguiente ejercicio. Encuentra el mayor entero positivo n, tal que n más 10 divide a n al cubo más 100. ¿Qué es lo primero que tenemos que notar aquí? Que hay una variable n y otra variable n. Entonces, de cierta forma, podremos utilizar las propiedades, ya bien sea factorizando o cancelando ese n al cubo. Lo primero que me gustaría hacer es factorizar. Sin embargo, después de intentarlo, te das cuenta que esta expresión no se puede factorizar en un factor n más 10. Entonces, lo que voy a hacer es que, si sabemos que A divide a A, y más concretamente, podemos multiplicar esto para lograr que A divida a A cúbica, y si te das cuenta, al multiplicar A por sí mismo 3 veces, lo que voy a conseguir es tener el mismo exponente, y de esta forma, usando una resta, podría cancelar el n cúbica, y también hacer ese proceso para n cuadrada, e inclusive cuando me quede un factor lineal. Entonces, empecemos. Agarro mi n más 10 y lo elevo al cubo. Listo, una vez elevado, voy a ver qué pasa aquí. Tengo un n al cubo más 100 y tengo un n al cubo más eso más un 10 al cubo. Si resto, lo que me voy a dar cuenta es que puedo cancelar el n al cubo, pero estos otros términos me van a seguir quedando, al igual que el 10 al cubo, que realmente se va a transformar en un 900.
Entonces, ¿qué es lo que me conviene? Para evitar tener que trabajar con signos negativos y sabiendo que tanto a divide a b menos a como a menos b, sabiendo esto voy a utilizar que este sea mi a y este sea mi b. Y entonces me queda que n más 10 divide a n al cubo más 3 por n cuadrada por 10 más 3n por 10 al cuadrado más 10 al cubo. Pero, como sé que lo voy a restar, entonces a esto le voy a restar n al cubo menos 100. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Pues bien, entonces estos dos se eliminan y este me va a dar un 900. Y ahora vamos a reescribirlo más formal. Listo. Y después voy a checar que también quiero quitar ya no un n al cubo, sino un n cuadrada. Si hicimos que esto, n más 10, lo multiplicáramos por sí mismo 3 veces, ahora lo que vamos a hacer es multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Y listo. Entonces, ahora me doy cuenta de lo mismo. ¿Cuál es el más grande? No quiero trabajar con signos negativos porque luego me puedo confundir. Entonces, veo que este es el más grande. Y ahora me queda que 10 más n divide a 30n cuadrada menos n cuadrada. ¿Qué pasa? Que esto, si lo resto, no va a cancelar el n cuadrada. Entonces, a esto lo voy a multiplicar por 30. Bien pues, si a 30 al cuadrado le restamos n cuadrada, no vamos a eliminar el n al cuadrado, que es lo que estamos queriendo hacer. Entonces, vemos que aquí, que aunque tiene un factor 30, no sabemos si 10 más n no tiene un factor 30 o algún factor del 30. Por ejemplo, 6, por ejemplo, 2 o 3, inclusive 5. Bien, entonces lo que voy a hacer es esta expresión multiplicarla por 30. Sabemos que a divide a cualquier múltiplo de a. Entonces, no hay problema. Y me queda lo siguiente. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el número mayor? Pues bien, vemos que ahora 30n al cuadrado ya está igualado. Y entonces el número mayor sería este. Ahora vamos a restarle este número a este otro. Y me quedaría esto. Listo. Ya vimos que se puede quitar un exponente, otro exponente y, ¿por qué no?, un último exponente. Bien, entonces n más 10, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 300 y nos quedaría lo siguiente. Y listo. ¿Cuál es el último paso? Pues fácil, restar. Y entonces tendríamos que n más 10 divide a 900. Y hasta aquí ya hicimos un gran proceso, el cual ya nos sirve para decir cuál es ese n. Entonces sabemos que 900 se divide a sí mismo. Y esto tendría que ser 900. Y tenemos que n más 10 es igual a 900 y por lo tanto n es igual a 890. Y entonces ya está. Como vimos, no añadimos múltiplos innecesarios. Asimismo, no reducimos mal y por lo tanto 900 es el número que tiene que ir por excelencia. Y de esta manera concluimos con este video. Si te gustó, dale like, comparte y especialmente si quieres seguir entrenando, tenemos una serie de videos, listas de reproducción en la descripción para que puedas entrenar sobre teoría de números o un entrenamiento desde cero tipo olimpiada.
Si te gustó, hasta luego.